Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. En el Xiaomi Redmi Note 6 Pro tendremos que está construido en aluminio, algo que notarás rápidamente, ya que gracias a ello no ensuciarás tanto la parte posterior con tus huellas a comparación de otros terminales. Debes tener cuidado con el agua, ya que este terminal no posee protección ante esta. Este dispositivo guarda el mismo estilo y diseño que sus anteriores versiones, no cambia en gran manera, únicamente que posee una muesca de gran tamaño a comparaciones de sus predecesores. Además cuenta con marcos reducidos, a excepción de su parte inferior, en donde es bastante prominente. Pero ya para hablar de la diferencia más marcada es la presencia de 4 cámaras, algo que ya hablaremos más adelante. La sensación en mano de este terminal es estupenda, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. En sus dimensiones nos toparemos con 149.3 por 71.7 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. Para el Redmi Note 6 Pro hallaremos el botón de bloqueo y control de volumen en su lateral derecho. Su altavoz estará en la parte inferior, pero su conector de 3.5 milímetros para auriculares se encuentra en la parte superior. Este dispositivo viene con los botones de navegación en su pantalla, algo raro ya que esto debería haber reducido su marco inferior, pero es algo que no tenemos en este terminal. Tendremos una bandeja para la SIM y tarjeta microSD en su lateral izquierdo, sin ninguna novedad significativa. Algo negativo de este terminal es que no contaremos con un puerto USB tipo C, sino que por el contrario tenemos el tan común y casi obsoleto puerto micro USB. Sumado a lo anterior tendremos que el sensor de huellas dactilares está en la parte trasera, algo común en esta compañía, además de contar con el sistema de reconocimiento facial en la cámara delantera para desbloquearlo con nuestro rostro. Ambos sistemas son rápidos, precisos y seguros, es difícil engañarlos y además de esto son muy rápidos. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. El Redmi Note 6 Pro para este apartado tendremos dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, que varían según la distribución geográfica. Por lo menos en Colombia es más fácil encontrar la versión de 4 GB. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
Para el Redmi Note 6 Pro, en su almacenamiento tendremos dos versiones, al igual que en el apartado de RAM, una de 32 y otra de 64 GB, capacidades que pueden aumentar con tarjetas microSD de hasta 256 GB. El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. Xiaomi optó por el procesador Qualcomm Snapdragon 636 para alimentar el Redmi Note 6 Pro, un procesador octa-core que corre a 2 GHz. Este no es un procesador antiguo y es capaz de ejecutar la mayoría de las aplicaciones y los nuevos títulos de juegos, en donde podemos observar que su desempeño funciona adecuadamente. Pero si de verdad quieres tener un equipo fluido, te recomiendo bajarle a las gráficas, ya que no podemos pedirle mucho a un terminal gama media, con lo cual conseguiremos una experiencia realmente placentera. El teléfono se calentó ligeramente después de jugar por más de 10 minutos, algo que es relativamente normal, pero no se calentó excesivamente como sí sucede en otros dispositivos. Ejecutamos algunos puntos de referencia en el terminal para medir el rendimiento, y las puntuaciones no fueron significativamente diferentes a las del Xiaomi Redmi Note 5 Pro, por lo cual está más que claro que no existe un avance significativo con su procesador. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. La capacidad de batería también se mantuvo sin cambios para el Redmi Note 6 Pro, con una batería de 4000 mAh, y en nuestras pruebas del equipo para video HD, el teléfono logró durante 15 horas y 36 minutos aproximadamente. Esto es exactamente una hora menos que en el Redmi Note 5 Pro, que podría ser la consecuencia de presentar una pantalla ligeramente más grande y brillante. Con nuestro uso, que consistía en WhatsApp, juegos y Google Maps, el Redmi Note 6 Pro nos duró más de un día sin ningún problema, pero si lo usas para aplicaciones no tan pesadas y un uso más moderado, el terminal fácilmente puede pasar del día de uso. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo tiene la ventaja de ser compatible con la tecnología de carga rápida. En concreto, funciona con el protocolo Quick Charge 4.0, lo cual no es lo mejor en este tipo de tecnología, pero por lo menos cuenta con ella. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra hacerlo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla.
El Redmi Note 6 Pro tiene una pantalla de 5.84 pulgadas, con una relación de 18:9 y una resolución de 1080 x 2280 píxeles Full HD+, con una densidad de 432. Este panel es LCD IPS y con este tenemos que es notablemente más nítido de lo que teníamos en sus antecesores, y eso es justo teniendo en cuenta al aumento de precios y lo que ofrece la competencia en el mismo presupuesto. En cuanto a la calidad, la pantalla es similar a lo que solíamos ver en los teléfonos Xiaomi con precios más económicos. El problema se torna en cuanto a los tonos más fríos, pero MIUI tiene la disposición para ajustar el balance de blancos y el tono hasta cierto punto. Desde la perspectiva del consumidor, Xiaomi debería ganar algunos puntos por incluir la famosa muesca, pero al ser tan desproporcionada, logró todo lo contrario, o bueno, por lo menos en mi opinión. Y si estás de acuerdo conmigo, tienes la opción de apagarla para que no te salga esta muesca. Sin embargo, ocultarla no te dará espacio adicional para los iconos de la barra de estado. Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. En el Redmi Note 6 Pro encontraremos dos cámaras traseras de 12 y 5 megapíxeles. El sensor de 12 tiene una apertura focal de 1.9. El sensor de profundidad secundario de 5 megapíxeles nos ayudará a generar el afamado efecto bokeh. En la parte frontal, el teléfono también tiene una cámara para selfies de 20 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Xiaomi afirma que la detección de la escena con la inteligencia artificial está integrada en la aplicación de la cámara. Con esta, es posible que las cámaras traseras sean capaces de reconocer hasta 32 escenas, mientras que la cámara de selfies puede reconocer 12. Las fotografías de paisajes tienen detalles decentes y el teléfono logró una correcta exposición. Si te acercas al 100% verás algunas pérdidas en detalle. El HDR automático está disponible y se activa automáticamente cuando es necesario. Al tomar retratos, el teléfono logró una buena detección de bordes. Una vez que se toma una foto, obtienes las opciones para ajustar el nivel de desenfoque y ajustar la iluminación. En condiciones de poca luz, el teléfono reduce la velocidad del obturador para capturar más luz, por lo que puedes notar un poco de desenfoque si el sujeto está en movimiento. Cuando no tienes una fuente de luz cerca, las fotos no son tan nítidas y carecen de muchos detalles. La grabación del video llega hasta los 1080 píxeles, lo cual es decepcionante, considerando que otros teléfonos inteligentes en este rango de precios son capaces de grabar videos en 4K. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Para el Redmi Note 6 Pro es de 558.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.100 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 145 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Redmi Note 6 Pro en diseño, botonera, pantalla y cámara. Por su parte, el Redmi Note 6 Pro le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos: procesador y precio. En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y batería.
Es raro ver un enfrentamiento en donde algún terminal de Xiaomi pierda, y más aún con un terminal que es tan similar, pero como fue evidente en el video fue derrotado con gran contundencia por el A30, quien posee una estupenda pantalla junto con un diseño realmente fresco. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.